Pues nada, hace unos meses que la doctora Hatichi pues, me llamó para que hiciera una charla, pues que hablara de la historia del viejo hospital, cómo comenzó, cómo se fundó, cómo se gestó. Y bueno, pues he hecho aquí una presentación y explicaré pues un poco todo lo que hace referencia a cómo se inició la andadura del Instituto Guttmann y las personas que intervinieron y después, pues bueno, cómo funcionaba el hospital en aquella época, que no tiene nada que ver, evidentemente, como estamos ahora. La presentación, después también habrá una serie de fotografías antiguas en blanco y negro, la verdad que tienen muy mala calidad porque, bueno, son sacadas de un libro de documenta que se publicó hace mucho tiempo de la actividad del Guttmann y sacadas de fotografías que tenía yo allí por casa. Entonces, en la historia de cómo comenzó el Instituto Guttmann, hay que hablar fundamentalmente de tres personas que fueron las personas claves que pusieron en marcha este hospital y este proyecto. De estas tres personas, una de ellas es este señor que ya conocéis, es el Guillermo González Gilbey. Este señor era de una familia muy conocida, los González Díaz. Era una familia que tienen unas bodegas de vino en Jerez de la Frontera, y esta familia tenía muchos parientes en Inglaterra. Él, de hecho, nació en Inglaterra, hablaba inglés correctamente, era una persona bastante charachera, una persona que siempre estaba muy de la broma, y su padre tenían la costumbre de distribuir todo el territorio de la península ibérica entre sus hijos para el negocio de la venta de sus productos, que eran vinos fundamentalmente. También exportaban a Inglaterra el sherry. Y él le tocó, estaba aquí en la zona de Cataluña, y bueno, todo el mundo pues, lo conocía como Willy. Y estando aquí en Cataluña, cuando tenía 31 años, se había casado aquí en Cataluña, y cuando llevaba 3 años de casado, pues tuvo la mala suerte de tener un accidente de tráfico, el 3 de septiembre de 57. El accidente fue un choque del coche donde iba él y otras personas contra un carro que iba sin luz, con la mala suerte que él quedó con una tetraplegia. Una tetraplegia que, si no recuerdo mal, era un nivel C6, C7, si no recuerdo mal, era su nivel. En aquel entonces, aquí en España, no había ningún centro de neurorehabilitación, y él pues, fue a parar a una clínica privada, y después me parece que también estuvo ingresado un tiempo en el hospital del Vallebrón, en la unidad de rehabilitación, pero que no había en aquel entonces nada de lesionados medulares. Como os podéis imaginar, un tetrapléjico en aquella época hizo todas las complicaciones posibles, úlceras por decúbito, infecciones urinarias, problemas respiratorios, etc. Según cuenta su mujer, estaba prácticamente al punto de morirse. En ese momento, a él le comentaron que en Inglaterra, en Stockman-Deville, un pueblecito que está muy cerca de Oxford, había un médico que se llamaba Ludwig Guttmann, que trataba los lesionados medulares. Y como era una persona que tenía mucho poder adquisitivo, pues él cogió, ni corto ni perezoso, y en avión se fue a Inglaterra, a Stockman-Deville. Llegó allí y a finales de diciembre del 58, y allí pues lo empezó a tratar Guttmann. Estuvo ingresado en Stockman-Deville aproximadamente 1 año. Y como era una persona muy abierta, muy de la broma, se ve que hizo una cierta amistad con el doctor Guttmann. Cuando terminó el tratamiento y estaba en condiciones de volver a su casa, pues volvió a España en el año 59, y el doctor Guttmann le dijo, él le dijo al doctor Guttmann, bueno, prepáreme la cuenta de todo lo que se le debe. El doctor Guttmann se ve que le dijo,
usted no debe nada, pero usted, como en España no hay ningún centro de neurorehabilitación para tratamientos de lesionados medulares, usted lo que tiene que hacer es ser el apóstol de montar un centro allí. Cuando regresó a España, pues vino en el 59, él lo primero que hizo fue, como tenía muchos contactos en aquella época, de alto nivel, contactar con mucha gente aquí en Barcelona, y empezó a recaudar dinero para intentar fundar un centro de neurorehabilitación para lesionados medulares. Esta es su mujer, que no es que tenga una, María Antonia Riviera, que no es que tenga una, llamémosle, importancia en lo que es la fundación del hospital o la creación del hospital, pero sí que la pongo porque ella era su mano derecha, era o sea, estaba siempre con él. Cuando estuvo ingresado en Inglaterra, ella estaba embarazada de su tercera hija y estuvo siempre con él. También aquí en Barcelona, las pocas veces, estuvo 2 o 3 veces ingresado en el Guzmán Viejo, y estaba siempre efectivamente con él día y noche. Y ella, pues, fue siempre su consejera, su mano derecha, y por eso, pues, también es por lo que la menciono aquí. El otro implicado es este señor, que este es Guzmán. Este señor era de origen judío, vivía en Alemania, nació en un pueblecito de Polonia, pero estudió en Friburgo, después estuvo en la unidad de Breslau, y se convirtió en aquella época en uno de los neurocirujanos más importantes de Alemania. Este Guzmán, cuando empiezan todos los problemas del ascenso de los nazis al poder, de Hitler, y empiezan todas las leyes antijudías que no los dejaban trabajar, y todo el problema que hubo sobre el pueblo judío, él, después de que hubo la famosa noche de los cristales rotos, que me imagino que ya sabéis lo que fue, en una noche, una serie de gente de las juventudes hitlerianas y destrozaron todos los comercios y todos los negocios que tenían los judíos. Él decidió abandonar Alemania. Y lo pudo hacer porque un alto jerarca de los nazis, a pesar de que era judío, lo envió a Portugal para que tratara a un amigo del que en aquel momento estaba en el poder en Portugal, que era el dictador Salazar. Entonces él estuvo en Lisboa, se llevó a su mujer y sus hijos y trató a esta persona, pero a su regreso ya decidió no volver a Alemania por la persecución que habían de los nazis contra los judíos, y solicitó ayuda al cónsul asistencia de refugio y se quedó en Inglaterra. Allí en Inglaterra, cuando llegó, pensar que estamos ya en la Segunda Guerra Mundial, los aliados iban a abrir un segundo frente, que era el desembarco en las costas de Normandía, y como quiera que todos los lesionados medulares que había en aquella época por metralla o por derrumbamientos de edificios, etcétera, en Londres, prácticamente todos se morían, y él había hecho un estudio sobre tratamiento y rehabilitación de los pacientes con lesiones medulares. Le encargaron que montara una unidad en el centro de Stoke-Mandeville para el tratamiento, porque preveían tener muchos lesionados medulares. Y así fue como él inició el tratamiento de la lesión medular en Stoke-Mandeville, que la verdad es un antes y un después. Antes de las bases que puso Guzmán, pues los lesionados medulares ya sabéis que prácticamente todos se morían, y después pues sobrevivían y podían tener un buen pronóstico de vida. En septiembre del 43 lo nombraron director del centro de Stoke-Mandeville, y la siguiente persona, como podéis imaginar, fue el doctor Sarrias. El doctor Sarrias, estudió medicina aquí en Barcelona, en la vieja facultad de la calle Casanova, en el Hospital Clínico, y cuando terminó la carrera él se desplazó a Oxford para hacer la especialidad de ortopedia y traumatología con otro médico catalán, que era el doctor Josep Trueta. El doctor Josep Trueta
era un traumatólogo que antes de la guerra civil española, o sea, antes del 36, trabajaba aquí en Barcelona, en el Hospital de San Pablo, y el doctor Trueta, hay que decir que tuvo dos grandes aportaciones a la medicina. Una fue el tratamiento de las fracturas abiertas, que él escribió un método que era el lavado perfecto de toda la herida abierta, la retirada de todos los fragmentos y la retirada de todos los tejidos necrosados y desfaselados. Ponía unos apósitos con vaselinada, le ponían un yeso, y aquellas fracturas, con el paso del tiempo, no sufrían la complicación más grave que tenían anteriormente, que era la gangrena. O sea, con su método no había gangrenas, las fracturas consolidaban, se cerraban las heridas, y de esta manera se salvaron muchísimas piernas y muchísimas vidas. Y este método él lo aplicó en la Guerra Civil Española aquí en San Pablo. Cuando terminó la Guerra Civil Española, como él no comulgaba con la nueva dictadura de Franco, pues se exilió a Inglaterra y trabajaba entonces en Oxford. Y la otra aportación del doctor Trueta fue la descripción, no sé si lo habéis oído alguna vez, de los cortocircuitos de Trueta en el riñón. Esto fue un descubrimiento que hizo él en Inglaterra, y era que la gente que quedaba aplastada en los edificios cuando los bombardeos sobre Londres, tenían aplastamiento y sufrían el Crash síndrome, entraban en anuria, no orinaban y se morían. Y nadie sabía exactamente por qué, y hasta que él, Trueta y su equipo, descubrieron que en el riñón, después de un Crash síndrome, se producía un mecanismo en el que la sangre no circulaba por la corteza renal, es decir, no iba a los glomérulos para filtrar orina, sino que la sangre pasaba directamente por la parte medular del riñón y volvía otra vez a la circulación general, porque era un mecanismo de defensa para que la sangre, estaban probablemente hipovolémicos, la sangre acudiera a los centros más vitales, al cerebro y al corazón, y de esta manera entraban en anuria y se morían. Él descubrió estos cortocircuitos, que lleva su nombre, cortocircuitos de Trueta. Y incluso estuvo nominado al Premio Nobel de Medicina, que al final no se lo dieron. Bueno, el doctor Sarrias estaba trabajando en Oxford, y cuando González Vías, Willy, vino a Barcelona, pues empezó a intentar poner en marcha el centro de neurorehabilitación, pero le faltaba, él no era médico, faltaba un médico. Alguien le dijo que había en Oxford el doctor Sarrias, y le hizo la propuesta de montar el centro. Al doctor Sarrias pues le interesó, pero como no tenía tampoco una formación sobre lesionados medulares, se fue a Stockman-Deville y estuvo con Goodman durante 6 o 8 meses formándose para tratar lesionados medulares. Una vez que tenemos esto, se inaugura el hospital en Barcelona el 27 de noviembre del 75, y el doctor Sarrias pues, pasa a ser su director hasta que se jubiló en el año 97, y se convirtiendo el hospital pues, entonces en un hospital pues, de referencia a nivel nacional para el tratamiento de los lesionados medulares. Aparte de eso, en su currículum pues, también él fue un representante de España para la International Medical Society of Paraplegia, fue también el iniciador y el presidente de la Sociedad Española de Paraplegia, y yo no sé si ya sigue funcionando, ¿no? Sí. Fue miembro de la Junta Editorial de la revista Paraplegia. Esta revista la editaba la INSO, y tuvo la medalla de oro del Club Europeo, y fue miembro también vitalicio de la Academia de Redactores. Más allá de este currículum del doctor Sarrias, yo creo que habría que destacar 2 cosas importantes. Una, su extremada educación, la más, no olvide siempre la palabra, más alta que la otra, y su extraordinaria humanidad. Era un médico que trataba a los pacientes de forma que hoy en día casi no se ve. Bueno, entonces, una vez que se tenía fondos económicos, se tenía al doctor Sarrias para llevar el hospital, y
se tenía entonces el edificio que fue... Yo no sé, al revés. Y se tenía el local, que fue el centro, el edificio que estaba en la calle Garcilaso, con Meridiana, que había sido un antiguo hospital, se llamaba el Hospital de la Magdalena. Se inaugura el centro el 27 de noviembre del 65. Aquel edificio tenía pues 3.500 metros cuadrados, tenía 99 camas, las salas eran colectivizadas, no había separaciones, excepto en las pequeñas 3 o 4 habitaciones que habían, que le llamaban las salas de privados, y tenía el gimnasio tenía unos 700 metros cuadrados y la pista de baloncesto de equilibrio. Esto era cuando ya estaba funcionando, llamémosle al 100%, porque al principio de todo, el edificio que estaba en desuso era del Estado y se lo cedieron para que empezara a funcionar el Instituto Guttmann allí. Este edificio estaba ocupado por unas riadas que hubieron en Barcelona, aquí en el Vallès, que se quedaron muchas familias, se quedaron sin vivienda y las alojaron aquí. La primera planta y la segunda planta estaban ocupadas por estas familias y el hospital, el Guttmann, empezó, como si dijésemos, en la planta baja, pero empezó, como podéis imaginar, con 3, 4 camas o 5 camas. Poco a poco, los damnificados le fueron dando viviendas. Willy, el Diego González, que también trabajó mucho para que conseguir viviendas para que los damnificados fueran marchándose del centro y poder seguir ocupando todo el centro como hospital. Aquí está, bueno, estas fotografías ya las digo que son malas todas, pero bueno, el momento de la inauguración. Este señor que veis aquí es el ministro Urquijo, que era el ministro de Justicia. Este es González Gilbey y este es Guttmann. Aquí en esta foto, bueno, esta foto también ya la veis aquí, la fecha de inauguración, la placa de la inauguración del hospital. Este es un detalle de la foto anterior, la pequeña. Este que veis aquí es el doctor Guttmann, que vino para la inauguración. Esta era su mujer y esta señora es la señora de Willy, de González Gilbey. Bueno, el centro del edificio es este que veis aquí. Este centro, como os decía antes, había sido el Hospital de la Magdalena. Este Hospital de la Magdalena fue montado durante la Segunda República Española y era un hospital que estaba dedicado al tratamiento y seguimiento de las enfermedades venéreas. Se montó este hospital de enfermedades venéreas entonces en la Segunda República, en la época en la que una ministra catalana de Sanidad, que se llamaba Federica Montseny, no sé si suena, era ministra, la nombró en el gobierno de Largo Caballero, que era un militante del PSOE. En aquella época de la República los gobiernos duraban muy poco, cada 2 por 3 gobiernos nuevos, pero en la época de Largo Caballero, él la nombró a la Federica Montseny ministra, y ella, viendo el problema importantísimo que había de enfermedades venéreas, sobre todo la sífilis, montó desde su ministerio, hizo 2 cosas importantes. Una de ellas fue el tratamiento de las enfermedades venéreas, y para eso montó aquí en Cataluña y en el resto del país una serie de ambulatorios y hospitales. Entre esos hospitales estaba este, que se llamaba el Hospital de la Lluita contra las enfermedades venéreas, y estaba aquí en la calle Garcilaso, que no se llamaba calle Garcilaso, se llamaba Carrer Estébanes. En la época de la Segunda República. El hospital, cuando se inauguró como hospital de seguimiento de enfermedades venéreas, lo dirigió un doctor que se llamaba Comas Camps, y el que coordinaba todo esto del seguimiento de las enfermedades venéreas era un dermatólogo que se llamaba Antoni Peirí, que es una saga de dermatólogos importantes aquí en Cataluña,
y este fue el primero que coordinaba todo esto. Había no solo este Hospital de la Magdalena, había también diferentes centros distribuidos por toda Cataluña y sobre todo había ambulatorios en la zona del puerto, etc. Este hospital era un hospital completamente gratuito y aquí se hacía el tratamiento y de seguimiento tanto de las prostitutas como de los afectados por enfermedades venéreas. En el momento en que se funda el hospital, el Goodman, ese edificio estaba en desuso, no se utilizaba y estaba solamente ocupado, como os decía antes, por los damnificados de las riadas. Aquí veis otra fotografía para que veáis el aspecto cutre que tenía el hospital. Aquí es la entrada del hospital, que era donde estaba la centralita telefónica, y aquí veis a una paciente del Goodman que después se quedó a trabajar, y aquí veis la centralita. Esta centralita que veis aquí era súper moderna, porque anteriormente a esta era una centralita de clavijas de aquellas antiguas del año de la Pico. Cuando ya se ocupó todo el hospital, se fueron los damnificados y se ocupó todo el hospital, entonces las salas se distribuyeron de esta manera que veis aquí. Había en el primer piso una sala, todas tenían nombre de santos. San Amadeo, que era de hombres, la Virgen de Montserrat para mujeres, y la sala de Paralímpic se montó posteriormente cuando se hizo las Olimpiadas aquí en Barcelona en el año 92, y al Goodman lo nombraron como centro de referencia para cuando vinieran todos los lesionados medulares para hacer la Paralimpiada que se hacía a continuación. El Goodman era el hospital de referencia por si a alguno le pasaba algo. De hecho, tuvimos uno o dos ingresados, uno que tuvo un golpe y no me acuerdo qué le pasó, y otro que tuvo una infección urinaria y los tuvimos ingresados. Entonces, para esa época se construyó esta sala, que se le puso el nombre de Paralímpic, que normalmente estaba ocupada por hombres. Y luego arriba, en el segundo piso, había una sala que era de San Miguel, que era de hombres, y una parte que le llamaban privado, que era en realidad 4 o 5 habitaciones de 2 camas, y era pues para hombres o mujeres dependiendo de los ingresos. Las actividades que se hacían en aquel entonces en la sala, en el hospital, eran, pues bueno, las típicas rutinarias eran la evacuación intestinal a vías alternas, esto era sagrado, la mitad de la sala evacuaba, la otra mitad no, y se iban alternando. El aseo se hacía una vez por semana. Los que estaban encamados y los que no estaban encamados se bañaban en el baño que había con 2 bañeras, y se hacía un aseo una vez por semana. ¿Con bañeras? Bañeras de suelo. Con bañeras con patas, unas patas en el suelo. Habían 2 bañeras en cada sala. Los cambios posturales, evidentemente, cada 3 horas, esto era sagrado, día y noche, para evitar los problemas de úlceras. Se hacían las fisioterapia de los pacientes que estaban encamados, se hacían los cambios de sondas permanentes y de sondaje intermitente. Las sondas permanentes, las sondas de Foley, se cogían, se lavaban, se esterilizaban y se reutilizaban en aquel entonces. O sea, no se desechaban así de buenas a primeras, sino que se usaban varias veces hasta que ya la bomba estaba ya un poco ya pasada y entonces se tiraba. Y las enfermeras, en sus ratos libres, que no estaban ni haciendo curas, ni estando de comer, ni cambio de sondas, ni nada, pues en sus ratos libres, que tenían al fondo una pequeña salita, se dedicaban a preparar gasas y algodones para esterilizar. Y las veías allí pues haciendo sus bolitas de gasa y probando gasa y las bolitas de algodón para ponerlas en unas bombonas que se ponían de acero inoxidable para después llevarlas a esterilizar. Las actividades a nivel de fisioterapia, pues bueno, fundamentalmente pensar que no había ni una sola máquina, llamémosle, de estas eléctricas ni electrónicas, no había nada, es decir, todo era puro manual. Entonces lo que se hacía era, pues trabajaba ejercicio de potenciación con unas poleas que habían en la pared, habían 2, se hacía hipertracción en paralelas, se hacía marcha asistida con britutores y las movilizaciones asistidas
a los pacientes. Y luego en terapia ocupacional se hacía por manipulación de objetos, juegos, sobre todo se hacían muchos juegos, se hacían loterías, sorteos, se jugaba a la lotería, etcétera, y se hacían también pequeñas adaptaciones de férulas, sobre todo para los tetraplégicos, para escribir a máquina o para poner los instrumentos para comer, y eso era lo que fundamentalmente se hacía. Ahora veis aquí una serie de fotografías. Esto no se ve muy bien, esto era de gimnasio, que había unas paralelas, y esto eran unas escaleras para subir y bajar. ¿Sí? Todavía tenemos las mismas. Aquí veis las paralelas, los pacientes puestos en hiperestación. Aquí veis unas jaulas que habían, se colgaban a los pacientes tetraplégicos para que pudieran hacer gimnasia en las camillas. Es una tetraplégica haciendo ejercicios con esta especie de escalera para poderse sentar y acostar. Aquí veis a un paciente haciendo poleas, unas poleas que os digo. ¿Este es el padre de la medicación de la Serna? Este es el de la Serna. Este hombre estaba permanentemente quejándose de dolor. Un dolor permanente que nunca lo abandonó en toda su vida. Yo no sé ni cuántos tratamientos se le hizo para el dolor, y al final supongo que moriría el hombre con su dolor. Aquí vemos a una paciente con los inductores puestos, haciendo visitación asistida por un auxiliar para hacer marcha. La marcha era, llamémosle, un trabajo que se hacía, yo creo que al final pues no tenía o sea, se hacía durante el tiempo que estaba el Guzmán. Los pacientes, desde que marchaban del Guzmán, lo abandonaban porque era prácticamente muy imposible hacer una marcha, porque era un esfuerzo terrible que tampoco no era práctico. Aquí veis a un auxiliar enseñándole a hacer el pinito al paciente para subir, bajar bordillos y manejarse con la silla. Este de aquí es un hermano de Manolo Cuadros, que estuvo trabajando aquí unos años en el hospital, que después se marchó, pero estuvo trabajando de auxiliar. Aquí veis a otro paciente que teníamos esta rampa, subiendo y bajando la rampa, y todo. Este es el Cobos. Este es un auxiliar, no sé, hace mucho tiempo que no lo conozco. Pero no lo conozco. Aquí veis a un paciente con un coche haciendo las transferencias para subir y bajar el coche y meter la silla al solo. Esta es la sala de terapia ocupacional, donde, pues bueno, fundamentalmente, como decía antes, lo que hacían era pues manipulaciones, actividades para manipular, hacer manipulaciones, etc. Veis a una paciente que está trabajando con una máquina que es para tricotar, para hacer cosas de este tipo. Veis a un paciente con las adaptaciones de las células escribiendo la máquina. Este es el fotógrafo Martínez. Aquí veis a un paciente bajando escaleras, que esto no era fácil de hacer, porque bajar un bordillo, bien, pero bajar todas las escaleras seguidas, había que tener mucho equilibrio y mucha práctica para poderlo hacer. Y aquí vemos a esta señora, que era, pues, en aquel entonces había muchos pacientes que vivían en el Guzmán, es decir, no es que estuviesen ingresados, sino que vivían, porque no tenían otro sitio donde ir. Esta señora era una de ellas, y ya bien mayor, en esta época ya también sabía pues, hacer su pinito para manejarse. Aquí tenemos a un paciente que estuvo en el Guzmán viviendo muchos años. Tiempo de ingreso, Tiempo de ingreso. ¿Tiempo de ingreso? Este paciente ingresó que tenía 17 años y se marchó con 30 y pico de años del Guzmán. Es que no te oigo. Que la última paciente que murió, que era residente, ¿sí? aún la conocí yo. Sí.
No me acuerdo el nombre, no sé. Había 6, 7 recién. 6 o 7 y Más. Al final de las 99 camas, yo creo que institucionalizadas habían por lo menos 20, 15 o 20. Este paciente tuvo el accidente de pequeño, era muy pequeñito, tenía 7, 8 años, estaba ingresado allí en San Juan de Dios, pero no en San Juan de Dios nuevo, sino en un hospital de San Juan de Dios, que no sé si lo conocisteis, que había en la diagonal, donde está ahora la Illa, está actualmente la Illa, que era un recinto inmenso, y allí había un hospital que era San Juan de Dios. Él estuvo ingresado allí. Allí, cuando lo rescataron de allí y vino al Goodman, pues tenía las complicaciones habidas y por haber, pero en este caso, este paciente, lo característico de él es que vivió toda su vida en una camilla boca abajo, o sea, no se pudo nunca sentar. Por más que lo intentaron, el doctor Sarria no consiguió nunca sentarlo, y siempre estaba. De hecho, llegó a desarrollar una hiperextensión de la columna dorsal que se ponía a 90 grados. Quiero decir, él se incorporaba, el cuerpo estaba horizontal y parte de la columna podía incorporar 90 grados. Y se manejaba de esta manera. Esto fue una adaptación, conducía el coche, entraba por la parte de atrás del coche, conducía desde la camilla. Y estuvo ingresado en el grupo, institucionalizado, pues no tenía dónde ir, hasta que por fin consiguió un trabajo, y después ya fue cuando después montó ya una ortopedia con otro paciente y se independizó. Aquí lo veis también en la excursión, en el pantano de Sal, están pescando, y aquí está en la camilla este paciente. Bien. El equipamiento del hospital de aquella época, como veréis, era bastante sencillo y bastante escueto. Era un pequeño quirófano, un aparato de rayos X muy simple, había un cistomanómetro que lo que medía nada más que era la presión intravesical, y en el momento de la contracción del detrusor hacía una gráfica. Se hacía una analítica básica, que no había laboratorio en el hospital, sino que venía fuera un analista, Gisper, que le llamaban el vampiro, porque aparecía a las 6 de la mañana, todos durmiendo, tapados, y llegaba el tío a sacar la sangre. ¡Uy, ya viene el vampiro, ahí viene el vampiro! Y sacaba. Y la sangre se la llevaba a su laboratorio, que lo tenía allí cerca del hospital, la Meridiana, hacía los análisis y mandaba los resultados. Pero una analítica completamente muy básica. Y el equipo de esterilización, donde iban las gasas y las bolitas que hacían las enfermeras en la sala. Aquí tenéis el quirófano, como veis, muy sencillo, muy simple. Este era el pasillo de la zona de privado, y aquí estaban las habitaciones, en el segundo piso. En cuanto a la parte de tipo humano, pues bueno, aquí hay una fotografía de más o menos la mayor parte de la gente que en aquel momento trabajaba. Aquí veis al doctor Sarrias, esta era Teresa, su secretaria. Aquí por aquí está, ¿dónde está? Aquí está, aparte de, este eres tú. Este es el doctor Portel. Estos de aquí delante, la mayoría son oficios y auxiliares, mantenimiento, y aquí estaban los administrativos, recuerdo de Juan Fonseca, y las enfermeras, por aquí muchas enfermeras. No. Esta es otra fotografía tomada en el patio que había interior del Goodman, en la parte del primer piso. Pensar que en aquel entonces, al principio, no había ningún sistema de evacuación de enfermos, no había ningún sistema de seguridad, no había ninguna escalera de emergencia. Después se construyeron estas escaleras por fuera, pero que en aquel momento, si se prende fuego al Goodman, en algún punto del mundo, pues no tenía ningún sistema de evacuación ni había absolutamente nada. Y aquí pues veis también parte de auxiliares, de enfermeros del Goodman de aquella época, que tomaban esta foto. Esta era la entrada, la puerta de entrada principal, que estaba la verja afuera y después se pasaba
a la izquierda, se pasaba por delante de la centralita y se entraba por ahí la Asociación Nacional de Inválidos Civiles, y estos son el equipo de fisioterapia. Estos son el jefe, que era el señor Almela, Jordi, en fin, todos, muchos que lo conocéis, Vicente Segarra. Carlitos, míralo aquí. No, a ver, había uno que era ciego de nacimiento, que era Conesa, este era ciego de nacimiento, y este no era Jordi, que no era ciego de nacimiento. Este tuvo un accidente conduciendo un coche por la Rabasada, tuvo un traumatismo craneoencefálico severo y perdió parte de la visión. Él solamente veía por la parte externa del campo visual, pero con el paso del tiempo fue perdiendo la visión y al final, los últimos años, ya prácticamente estaba completamente ciego. Bien, en cuanto al tipo de ingresos que había en aquella época, pues era fundamentalmente estos: accidentes laborales, accidentes de tráfico y lesiones de arma de fuego, pero fundamentalmente de delincuentes. Los accidentes laborales, pensar que en aquella época había un boom de construcción enorme aquí en toda España, en Cataluña fundamentalmente, y en aquella época los constructores, pues, medidas de seguridad brillaban por su ausencia, y cada día se caía un tío, cada día se mataba un tío en la construcción, y cada día se caía un tío, 2 o 3 de los andamios, y de todos estos que caían, pues algunos quedaban parapléjicos y venían a parar algunos. Y de lesiones por arma de fuego, pues teníamos varios pacientes que uno de ellos, manipulando una caja fuerte, la Guardia Civil lo pilló y le pegó un tiro con tan mala suerte que lo dejó parapléjico. Otro de ellos era un contrabandista que por ahí por las costas de Garraf entraba tabaco, también la Guardia Civil lo cogió una noche, salió corriendo, huyendo y le pegó un tiro y quedó parapléjico. Otro fue un atracador de gasolineras, que también, pues, atracando gasolineras, pues una vez lo montaron la Guardia Civil un de esto para pescarlo. Llegó a un control de la Guardia Civil, eso me lo explicaba él a mí, íbamos conductor, otro y él detrás. Llegan al control de la Guardia Civil, cuando ven el control, apretan el acelerador, salen corriendo, y los guardias civiles, ni corto ni perezoso, pues con las ametralladoras le dispararon, y él tuvo la mala suerte que le entró una bala por la espalda, yendo la parte posterior del coche, y se quedó parapléjico. También no tuvimos todos fueron delincuentes, también tuvimos personajes destacados. Entre ellos tuvimos al expresidente de Panamá, Ricardo Arias, que le pegaron un tiro y lo dejaron parapléjico. Estuvo interesado en el Guzmán. Lo que pasa es que estuvo poco tiempo, porque en realidad estuvo un poco de tiempo ingresado. No sé si tú lo conociste. No lo conociste. Estuvo un poco de tiempo ingresado y después siguió rumbo hasta Wendeville, que era donde finalmente iba a parar. Y también tuvimos ingresado al ingeniero que fue el diseñador de la fuente de Montjuïc, Carlos Buigas. La fuente de Montjuïc, vosotros sabéis que es única en el mundo. Y este señor, Carlos Buigas, fue el que la diseñó. Y los mecanismos de cómo funciona la fuente de Montjuïc nadie los conoce exactamente. Es un secreto. Y sigue siendo un secreto. Por eso no hay ninguna otra fuente en todo el mundo que funcione como la fuente de Montjuïc. Este señor, su sueño era que la fuente de Montjuïc era, como si dijésemos, la entrada a un gran pabellón que quería ser excavado en la montaña de Montjuïc, que no se llegó a realizar porque desde Madrid en aquel entonces dijeron que Cataluña no puede tener una fuente única, hay que hacer otra fuente en Montjuïc. Le propusieron hacer otra fuente en Montjuïc, él se negó porque dijo que esta fuente era para Barcelona y era una fuente única en el mundo, y entonces, pues claro, al negarse a hacer otra en Madrid, los fondos ya no vinieron, fondos económicos, y la cosa se quedó como está actualmente. Estuvo ingresado este señor bastante tiempo, después se derivó a una residencia de monjas y ya no supimos más qué pasó.
Los deportes y las competiciones que se hacían en aquel entonces, pues bueno, era estas que dice aquí: baloncesto, tiro con arco, slalom, levantamiento de peso. ¿Qué? ¿Qué? Claro, sortear un circuito con conos. Se hacían campeonatos de ajedrez y se participó en las primeras Paralimpiadas de Stockman de Lille. Fue un equipo de Woodman, de aquí nuestro, representando a España a esas Olimpiadas. Aquí los veis, los chulos que iban, con su sombrerito. Este es el señor Arpela, que iba al frente de la expedición, que era jefe de fisioterapia, España. Y aquí tenéis para los que íbamos a participar en las Paralimpiadas de Stockman de Lille. Bueno, aquí era jugando baloncesto ahí en la pista de baloncesto. Aquí tenéis a Iván Camilla boca abajo, jugando también. No, sí, te digo que se ponía a 90 grados, tiraba como un tío sentado en silla normal, porque se ponía a 90 grados. Bueno, este es el partido de baloncesto. Aquí era el tiro con arco, que se hacía fuera. Aquí tenemos al Pera Fanés. Este era el Cobos. Aquí, pues bueno, levantamiento de pesos, subiendo y bajando la rampa a esta basculante. Este es el slalom. Se ponían los conos. Es que todas estas imágenes es lo que te habla de lo que era entonces el hospital allá. Este era mi coche. Bueno, esto era un juego para los tetrapléjicos que tiraban estos rulos para meterlos en este pincho. Aquí se jugaba la petanca. Aquí se jugaba campeonatos de ajedrez. En la sala, cuando se hacían, o sea, cada año se hacía una semana de olimpiadas en el Woodman. Y cuando se hacía la olimpiada, pues bueno, esto era una revolución porque claro, todo el mundo quería ver las partidas de ajedrez, los que estaban encamados los bajaban todos abajo en las mismas camas, y aquello se montaba allí, es un gran acontecimiento. Y luego venía la entrega de los premios. Cuando se acababan todas estos campeonatos, el doctor Sarrias pues entregaba los premios a los que habían ganado. Aquí lo veis entregando un premio a esta señora. Aquí lo veis entregando otro premio a esta señora. Y ya casi para finalizar quería pues deciros también que dentro de todos los pacientes que pasaron por allí, por el Woodman, hubieron pacientes que destacaron y por su trabajo. Uno de ellos fue este señor, José María Muerte. Este señor llegó al Woodman, era mecánico de motos, tuvo un accidente en una moto, llegó al Woodman y de la nada montó una empresa que se convirtió en exportador de sillas, que exportaba para toda Europa, exportaba trailers enteros de sillas a todo el mundo. Después también montó los mandos para todo, o sea, tanto para el coche, para conducir, parapléjico y tetrapléjico, bipléjico, etc. Montó también el sistema de mandos de coches. Guidos simples. Guidos simples. Sí, y para que os hagáis una idea, este señor llegó a tener, incluso cuando se hacía el Salón Internacional de Automóvil aquí en Barcelona, su stand propio, que lo montaba él con todos los avances que habían en cuestión de mandos y de adaptaciones para coches. En la fábrica él empezó, aquí lo veis, es empezó como soldando y tubos y montando sillas, primero a muy pequeña escala y luego después a escala internacional. Murió en el hospital de una neo de vejiga. Un fin de semana de puente de... Y ya pues para finalizar, porque ya son las 2:20, quería recordaros que bueno, el hospital fundamentalmente lo que quería era hacer la idea que Woodman siempre expresaba,
Él decía que a su hospital acudían pacientes que eran verdaderas ruinas humanas y que el objetivo era devolverlos a la sociedad para que se reintegraran en ella y volvieran a ser personas que cotizaran al medio. Y esto era el objetivo fundamental en aquel entonces de los pacientes, del trabajo que se hacía en aquel hospital. Y nada más, con esto pues terminamos y si queréis...